Saludos, regresamos a nuestra serie de Martín Lutero comentando sobre su epístola, sobre sus comentarios sobre la epístola a los Gálatas, porque en el año 1531, como ustedes ya me han escuchado varias veces, el gran reformador dictó una serie de conferencias a sus alumnos, como lo hacen en cualquier seminario hoy en día cuando los profesores enseñan sobre la epístola a los romanos, la epístola a los Gálatas. Esto ha sido una tradición en los seminarios desde antes del tiempo de Lutero. También en la iglesia romana se hacía esto, pero ahora es el reformador que ha captado esa visión del apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, donde el apóstol Pablo expone la doctrina de la justicia por la fe, de la justificación por la fe. Y como ustedes han visto, ya hemos comentado sobre Gálatas 2:20 en su mayoría, pero ahora él viene a la última parte de Gálatas 2:20, donde el apóstol Pablo dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, hablando del Señor Jesucristo. Y luego nos podemos imaginar a Lutero comentando sobre este texto. Seguramente él le dio a alguno de sus alumnos la lectura del versículo 20, y esa lectura se hizo en latín porque todas estas conferencias fueron dictadas en latín. Y años más tarde, mucho más tarde, este servidor tradujo todo este comentario del latín al español y luego al inglés. De paso, a fin de este año, todo este comentario sobre los Gálatas se va a publicar de tal modo que estará disponible para el pueblo latinoamericano. Se va a publicar en español. Ya se publicó en inglés para aquellos que manejen el inglés. Pueden ir a cualquier lugar como Barnes and Nobles y Amazon y poner allí Martin Luther's Commentary on the Epistle to the Galatians, y les va a salir el libro en inglés. Pero comentando, después de que el alumno haya leído en latín esta sección del versículo 20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, el gran reformador seguramente le da las gracias al alumno y comienza diciendo: aquí Pablo describe la verdadera causa de la justificación y un ejemplo perfecto de una fe confiada. El que de veras, con fe firme y constante, pueda decir estas palabras con Pablo: vivo por la fe en el Hijo de Dios. No nos queda ninguna otra manera de vivir sino por la fe en el Hijo de Dios, aquel Hijo que vive a mi favor y vive en mí, pero en mi favor, a mi favor, representándome. El genio de Pablo, el cual capta Lutero, que sí, Cristo vive en mí, pero aún viviendo en mí, Él se sobrepone a nuestra carne y vive una vida perfecta ante Dios a nuestro favor y nos une a Él. Y aunque nosotros lo hacemos imitándole o tal vez siguiéndole de una manera muy imperfecta, Él vive su vida en nosotros mediante el Espíritu Santo. Nuevas intenciones, nuevos deseos surgen en nosotros, y esa es la vida de Cristo.
Y como el apóstol Pablo explica en Romanos 7, nuestra carne se opone a esa vida de Cristo. Pero el Espíritu Santo siempre sale con las suyas y vive la vida de Cristo en nosotros. A pesar de nuestros defectos, nuestros pecados, nuestra carne que se opone a la vida de Cristo. El apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de esta carne que lucha contra el Espíritu? Él dice, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque por medio del Espíritu Santo Él vive en nosotros a nuestro favor. Y si el Espíritu Santo va poniendo nuevos deseos en nosotros, dándonos pequeñas victorias a pesar de nuestras muchas derrotas, pero dándonos victorias también sobre aquellas cosas que nos tenían atados y de vez en cuando nos vuelven a atar otra vez, pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros diciéndonos, confiad, Cristo vive en ti a tu favor, por ti. Él vive esa vida perfecta. Pero este tema es tan importante que, aunque parezca que lo estamos remachando, nuestra mente se olvida de eso. Nuestra carne tiende a burlarse de la obra de Cristo en nosotros, de dudar de ella. Pero el Espíritu Santo ya no nos deja, está con nosotros. Pues dice, el que de veras con fe firme y constante pueda decir estas palabras con Pablo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Es de veras feliz. Con estas mismas palabras, Pablo totalmente anula y quita de por medio toda la justicia de la ley y de las obras, tal como lo veremos después. Por tanto, debemos sopesar y considerar estas palabras. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. No fui yo quien primero amé al Hijo de Dios y me entregué a mí mismo por Él. Eso es lo que se imaginan los sofistas. Es decir, los sofistas eran los académicos del Papa, los teólogos del Papa. Lo mismo que son los teólogos de las sectas de hoy, que enseñan que sin una entrega total, sin una sumisión total, tú tienes que poner todo de tu parte, y una vez que hayas puesto todo de tu parte, el Espíritu Santo pone una parte más para hacerte completo. Pero si no pones todo de tu parte, porque el Señor te ha dado dones, te ha dado poderes, y eso era lo que enseñaba el Papa. Eso es lo que enseña Elena de White, eso es lo que enseña el romanismo de hoy, eso es lo que enseña el pentecostalismo, el carismatismo, porque ellos enseñan que el hombre ex puris naturalibus. Hay una frase en latín, pero no se dejen llevar, ¿no?, por esa frase en latín. Es decir, de su propia pura fuerza natural. Tiene la capacidad de hacer obras del mérito de congruo. Esto vendrá después, creo, cuando Lutero va a hablar del mérito de congruo y del mérito de condigno, que era la enseñanza de la Iglesia romana y es hasta el día de hoy, que antes de la gracia, si tú actúas de acuerdo o en congruencia con algún dictamen de la ley de Dios,
muestras misericordia hacia algún pobre, das una pequeña ofrenda a ese pobre que está allí en la calle con sus hijos y muestras un granito de misericordia, entonces se enseña que debido a que tú has ejercido la fuerza de voluntad para hacer algo de acuerdo con la naturaleza divina, que es amor, entonces Dios toma eso en cuenta. Tú has hecho algo de tu propia naturaleza y has mostrado que eres capaz de amar a Dios y a Cristo sobre todas las cosas. Y por lo tanto Dios te da más y más gracia al participar en los sacramentos de la iglesia, te infunde más y más gracia, te imparte, dicen los adventistas en los escritos de Elena White, te imparte la santificación, te imparte gracia. Y entonces es lo mismo que el romanismo. El romanismo enseña el mérito de congruo que viene antes de que recibas gracia, y por haber hecho algo de acuerdo a la misericordia de Dios, entonces eres digno de que Dios te dé más y más gracia. Y fíjense ustedes que en todo esto es el ser humano quien toma la delantera. Tú eres el que tomas la delantera en hacer algo de acuerdo a la misericordia de Dios, el mérito de congruo, y después al hacer más y más buenas obras, al ejercer más y más de tu voluntad, al someterte más y más a la obra de Dios en ti, al entregarte más. Ay, y cómo le gusta a los adventistas y a los carismáticos pentecostales y igualmente a los calvinistas también, hablar de una entrega total a Dios para que Dios haga su obra en nosotros y así seamos perfeccionados y estemos listos para la segunda venida. Así pervierten el amor de Dios y Cristo. Pues dicen que el hacer está en ellos, que no solo pueden cumplir los mandamientos de Dios, sino también guardar los reglamentos, hacer las obras supererogatorias y vender la sobra de sus méritos a los laicos. Esta enseñanza es un poco única, la Iglesia romana, porque dicen que los santos, los que se han perfeccionado en estas buenas obras, poniendo todo lo que hay en ellos y recibiendo más y más gracia y virtud y poder de Dios, entonces ellos acumulan más méritos de los que son necesarios para que entonces otros los puedan usar. Y fíjense que en todo esto la obra de Cristo queda a un lado. Este eres tú, obrando tú. Así deliran ellos, dicen que se entregan a sí mismos a Cristo y por tanto se salvan a ellos mismos y a otros. Así tuercen las palabras de Pablo, que me amó. En vez, añaden lo contrario. Nosotros hemos amado a Cristo y nos hemos entregado nosotros mismos por Él. Y esto lo escuchamos en los sermones de las iglesias. ¿Cuánto amas a Cristo? Inclusive hay un corito que al menos en mis días se cantaba ese corito, ¿no? Oh, joven, amas a Cristo. Y entonces otros respondían, oh, sí, yo le amo. Y entonces todo era del amor que ellos tenían. Y en parte decía algo bonito del corito, porque decía,
porque Él primero me amó a mí, pero todo el corito era, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo. Y así entonces el sermón y todo viene el llamado, tienes que entregarte, tienes que amar más al Señor. Pero el apóstol Pablo dice, ese amor es muy bonito, pero no es la causa de tu justificación. No es tu amor. Aunque tú digas, nosotros hemos amado a Cristo y nos hemos entregado nosotros mismos por Él. Y continúa Lutero, y nosotros podemos escucharlo allí en esa aula con sus alumnos, que todo está calladito. Se puede escuchar un alfiler si cae al piso. Cuando dice, por tanto, estos malvados se jactan con la sabiduría de la carne. Se imaginan que en ellos está el hacer, amar a Dios, entregarse a Cristo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Nada más que abolir el evangelio, mofar, negar y blasfemar a Cristo hasta escupirle y pisotearle. En palabras confiesan que Él es justificador y salvador, pero en los hechos le arrancan el poder tanto de justificar como salvar. Y se lo dan a sus propias obras de la voluntad, a sus ceremonias y devociones, y nosotros añadiríamos aquí a su observancia del sábado, a su obra misionera, a sus dietas vegetarianas. Se lo dan a sus propias obras de la voluntad, a sus ceremonias y devociones. Esto es vivir en su propia justicia y obras, y no en la fe del Hijo de Dios. Seguiremos esta sección, la cual se centra en esta preciosa frase de que es Cristo, el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, para aquellos que sufren tal vez bajo la carga de pecados que le acechan, de culpa, de vergüenza, ten en mente que el Hijo de Dios te amó tanto que se entregó a sí mismo por ti, y en la cruz vertió su sangre para limpiar y borrar y perdonarte de todos tus pecados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.